buenas noches, estamos aquí en Quinta La Victoria. Bueno, estamos aquí con Fanuel Hanán Díaz, quien impartió un taller en Tuxtepec, Oaxaca, en el Centro de Maestro, 16, 17 y 18 de agosto. Un taller relacionado con libros para niños, su historia, su pertinencia en la formación de las niñas y de los niños. Fanuel, egresado de la Universidad Andrés Bello de Caracas, Venezuela, actualmente está en nuestro país en una estancia académica y con él vamos a conversar esta tarde-noche aquí en Tuxtepec. Hola, muy buenas noches, Fanuel. Es un gusto, un placer tenerte aquí en la región de la Cuenca de Papaloapan. Es un deleite compartir estos 3 días en este taller y me motiva a preguntarte lo siguiente. Sabemos que eres un escritor con renombre nacional e internacional y brinco a la siguiente pregunta. ¿Cómo empezó tu proceso de lector? Todos son muy distintos. El mío comenzó cuando era realmente muy pequeño. Recuerdo que una vez, tengo memoria clara, recibí un regalo de Navidad. El niño Jesús es para nosotros el que trae los regalos de Navidad, y yo en esa fecha, justamente el 24 de diciembre en la noche, cuando nos despertamos todos los hermanos, yo tenía, además de mis juguetes, un regalo inadvertido, modesto, envuelto en papel de bolsa, y era una edición de Peter Pan y otra edición de La Isla del Tesoro. Yo no sé si ese regalo era realmente para mí, porque el cuarto lo compartía con otro hermano, pero yo lo encontré primero, y para mí ese fue el momento que yo considero en mi historia personal que comenzó mi camino del lector. No sé qué pasó en mí, pero yo descubrí con esos libros una fiebre, por así decirlo, una adicción. Me pasaba horas leyendo esos libros y para mí fue el detonante para ir pidiendo más libros y más libros. En la época en la que yo estaba joven no había librería especializada y era difícil en provincia conseguir libros para niños. Y cuando mi papá iba a Caracas, yo le decía: papá, tráeme un libro. Y él empezó también como a buscar en librerías lo poco que encontraba, y así fue leyendo los clásicos. Leí Los Piratas de Malasia, Los Tigres de Montparnasse. Recuerdo mucho libros que me encantaron, como Las Minas del Rey Salomón, Los Chicos de la Calle Pral, La Flecha Negra, Ben-Hur. Y por ahí comenzó mi camino de lector de manera inadvertida. Por un regalo que llegó a mis manos por pura casualidad, yo me convertí en lector. Quiero creer que de ahí surge la línea de la fantasía. ¿Te gusta mucho la fantasía? Bueno, en realidad, La imaginación. sí, a mí me gusta como todo lo que tiene que ver con el género de fantasía. Últimamente la fantasía ha ganado mucho territorio, hablamos mucho de fantasía épica, hay grandes obras que se han llevado al cine recientemente, como El Señor de los Anillos, como Crónicas de Narnia, incluso todo lo que podría ser esta saga de Harry Potter ha puesto nuevamente de moda la fantasía. Pero para mí, pues, que fui un lector con bastante avidez y un menú bastante amplio, yo leí muchos cuentos de hadas, cuentos maravillosos, y leí muchos libros de fantasía. Me gusta porque yo siento que no es una manera de evadir la realidad, sino son formas inteligentes de mostrar la realidad, formas creativas de mostrar la realidad. Y entonces la fantasía contiene también no solo la magia, a veces la identificamos exclusivamente con el cuento de hadas, pero la fantasía es mucho más ancha. Fantasía contiene obras tan maravillosas como La Historia Interminable de Michael Ende, también tiene un cuarto que es el del terror, tiene otro que es el del sobrenatural, tiene el cuarto de lo fantástico, tiene el cuarto de la ciencia ficción, de las utopías, las distopías. Es decir, fantasía es un territorio ancho, y nosotros siempre cuando hablamos de fantasía nos referimos a fantasía, cuentos de hadas, o realmente donde haya personajes imaginarios, magia, portales, mapas, y realmente somos reduccionistas con esa apreciación. Entonces sí, me gusta la fantasía en todos sus cuartos y habitaciones.
Manuel, ¿por qué acercar a los niños la literatura para ellos? ¿Qué beneficios? ¿Dónde está la relevancia en su formación como niños en general, jóvenes y futuros adultos? ¿En dónde radica la relevancia para que pensemos un programa intenso, constante de acercamiento de los niños a la literatura, a su literatura para niños? Sí, me parece interesante que tú no digas un acercamiento a la lectura, sino a la literatura. Existe un lector literario y existe un lector omnívodo que lee todo. Y cuando tú hablas de literatura me llama la atención porque yo creo que la literatura te da algo que no te da todo tipo de lectura. La lectura en términos generales tiene beneficios inmediatos. Tú creo que adquieres destrezas que son sobresalientes, como por ejemplo mejoras tu vocabulario, mejoras tu dicción. Además de eso, conoces lo que podría ser las estructuras textuales. Eso es lo que podríamos ver en términos medibles y objetivos. Pero es que la literatura te ofrece muchas cosas que van más allá de eso. Por ejemplo, tú tienes que muchas veces perderte en un libro para encontrarte. Y eso es una paradoja muy interesante, porque en los libros tú te pierdes para luego encontrarte en el mundo. Los libros a veces son ventanas, a veces son espejos. Ventanas para mirar el mundo, entonces te hacen una mirada ancha, eres más amplio para aceptar la diversidad, las diferencias, las nuevas ideologías, los nuevos modos de vida. Pero también son espejos porque te miras a ti mismo. Hay una parte emocional importante que te ofrece la literatura, pero también creo que una de las cosas fundamentales que la literatura te da es la capacidad de viajar desde la quietud de tu asiento, de tu hamaca, de tu cama. Es decir, que tú te puedes ir 20.000 leguas de viaje submarino. Puedes ir a un planeta distinto al planeta Tierra, o puedes atravesar un umbral y cruzar a un mundo paralelo. Y sobre todo puedes tener compañía. Los libros para mí siempre han sido sinónimo de compañía. A mí me toca muchas veces esperar en aeropuertos. ¿Y qué hago yo? Agarro mi libro, me pongo a leer y el tiempo se me pasa muy rápido. Y cuando también estoy en momentos de quietud que dispongo especialmente para la lectura, yo no estoy solo, yo me siento acompañado. Entonces yo creo que esa también es una gran virtud de los libros, que te den compañía, que te ayuden a viajar, que te nutran tu imaginario, que te abran la mente, que te ayuden a verte a ti mismo. Entonces es poliédrico todo lo que un libro puede tener en ti. Manuel, compartes tu experiencia, cómo empezó tu proceso lector. Me motiva a preguntarte, ¿y cómo inició tu proceso escritor? ¿Qué fue lo que te motivó a escribir? Porque es un proceso, ¿no? Sí. O sea, no viene de repente, ¿no? O sea, dices tú que te enamoraste de la lectura, pero luego surgió como la mariposa, ¿no? De la oruga a la mariposa, porque brincaste a ser escritor. ¿Cómo surgió ese proceso escritor? ¿Qué fue lo primero que escribiste? Bueno, no es que brinqué a ser escritor, sino que yo trabajé en un centro de investigación del Banco del Libro, que de alguna manera me invitó abiertamente, me incitó a escribir sobre los libros para niños. Entonces mi camino empezó como investigador y crítico sobre literatura infantil. Y eso me hizo sentirme muy cómodo en el ensayo, en la crítica literaria. Y después de allí comencé a escribir libros sobre teoría de literatura infantil, temas de literatura infantil. Escribí en Argentina, escribí en España, saqué publicaciones en México y también entré en un circuito que es un poco más académico en términos de escribir para revistas arbitradas y escribir artículos para ponencias y conferencias. Por ejemplo, variaciones del tratamiento del tema de la muerte en la literatura infantil, o por ejemplo el realismo mágico en la literatura infantil latinoamericana. Esos son procesos de investigación que terminan convirtiéndose en un ensayo, pero no argumentativo, sino más bien literario. Y poco a poco encontré que la ficción, que la tenía como relegada, me estaba tentando. Y entonces salté a escribir libros para niños del tipo libro álbum, pero creo que yo reconozco que hace poco tiempo, a partir de, bueno, no sé si procesos personales en la pandemia, que me envalentonaron, por así decirlo,
a escribir ficción, porque escribir ficción es un registro mucho más, es muy distinto y es mucho más para mí difícil que escribir ensayo. Al final encontré que si yo escribo ficción como si estuviese haciendo ensayo, es decir, para llegar a un libro, tú tienes que saber de ese personaje y tienes que documentarte para entender cómo un personaje así existe y se mueve en el mundo. Pero necesitas también entender las coordenadas de su contexto, ya sea histórico o social o geográfico donde se mueve. Entonces escribí un texto sobre un niño migrante. El texto se titula Hemos llegado a Berlín. Y todo el mundo podría pensar, bueno, Berlín en Alemania. No, es que hay un páramo en Colombia que se llama Berlín. Y muchos venezolanos que vienen un poco con su ropa caribeña y su atuendo caribeño, deben pasar después de Cúcuta y Bucaramanga a Berlín, por Berlín, atravesar ese páramo a 4.000 metros de altura y mueren de hipotermia, han muerto muchísimos de hipotermia. Entonces yo me pregunté, ¿cómo puede ser el recorrido de un niño que haya dejado su hogar quizás forzado, apurado, y tener que llegar y cruzar ese páramo o quedar en medio del páramo sin saber para dónde va? Y ahí empezó toda la historia y yo me comprometí emocionalmente con esa historia y sufrí la historia, la padecí. Ahora yo entiendo lo que quiere decir que los personajes te llevan de la mano, porque yo lo que quería escribir era otra cosa y el niño me decía, no, escribe mi dolor, pero mi dolor hermoso, escribe mi profundidad, escribe mi miedo. Y yo creo que logré un texto que, bueno, ganó el Premio Nacional, de hecho, y ahora está publicándose en una editorial, y yo siento que ahí me siento también como otro Fanuel. Entonces escribir tiene muchos rostros, me supongo que como la lectura también. Gracias. Manuel, No, tú no, este hermosísimo libro, No, tú no, bordea, teje muchos sentidos, entre ellos el tema de la identidad. Aparte de este gran tema de la identidad y de otros temas relacionados, No, tú no, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde se dirige No, tú no? Bueno, este es un libro muy particular que está publicado por una editorial mexicana que se llama Tecolote y cuenta la historia de una niña que se siente aburrida y decide un día salir fuera de la casa, un poco también obstinada por todo ese mundo arreglado del adulto. Y en ese lugar donde ella llega encuentra unos seres que al principio le dicen que ella no puede jugar con ellos. Le dicen, no, tú no puedes jugar con nosotros. Y ellos se divierten de lo lindo y la observan y sienten que es una niña toda perfecta, cuidada, limpia, ordenada, olorosa. Y ella comienza a hacer un proceso de reflexión al sentirse rechazada. Y ese proceso de reflexión la lleva a vestirse mejor y adornarse mejor. Y ellos aún se ríen más hasta que ella finalmente, en un proceso personal donde vive una transformación, siente que algo se rompió dentro de ella y que entendió que para pertenecer a ese mundo, ella tenía que salvajizarse, monstrificarse. Y este es un libro, algunos pueden ver quizás un tributo a Maurice Sendak, porque dicen, bueno, ese es el país de los monstruos. No, yo no lo hice pensando, quizás esa idea no surgió pensando en rendirle ningún atributo a Maurice Sendak, sino es la idea de mi propia infancia. Yo recuerdo cuando nosotros íbamos a la hacienda, en una granja, una finca, un lugar donde te dejaban solo y tú te montabas en las matas, cruzabas charcos, andabas descalzo, te bañabas con la lluvia, eras libre, eras feliz, te reías a carcajadas, llegabas sucio, embarrado y no había como ese mundo arreglado de los adultos, por lo menos que yo recuerdo en esas felices vacaciones donde íbamos a esa granja. Y entonces yo digo, ¿por qué ahora los niños hoy en día tienen tantas reglas y tan domesticados y están tan colonizados por los adultos? Que le dicen que no pueden hablar en voz alta, que tienen que portarse bien, que tienen que dar las gracias, que tienen que besar a la tía, que tienen que mantenerse limpios. Entonces, frente a ese mundo tan domesticado, para mí, revelarle al lector que su poder está justamente en monstrificarse,
es regalarle una cierta irreverencia. Yo sé que algunos padres no lo ven y sienten que no es un libro como correcto para sus hijos, pero los niños sienten que le está hablando en un lenguaje que sí es cercano a ellos y le está diciendo: sé un monstruo, ríete carcajadas, ensúciate, súbete a los árboles. Claro, quizás eso no se puede hacer tanto ahora en las ciudades porque hay muchos riesgos y muchos peligros, pero en los pueblos o si no en contextos de ciudad hay formas en que los niños pueden ser más plenos y felices. La infancia debe ser una edad plena y feliz, y yo creo que muchos niños en muchas comunidades se las han tronchado por muchas razones, a veces porque son pequeños adultos, a veces porque tienen que cuidar a los hermanos, a veces porque tienen responsabilidad, a veces porque los padres no tienen tiempo ni de jugar con ellos. Entonces, ¿qué pasó con el mundo del juego desaforado? ¿Qué pasó con la invención, la sorpresa, la risa? ¿Qué pasó con todo lo que implica el riesgo? Que eres capaz en la infancia de hacer cosas que cuando adulto ya no las harías. Como, no sé, lanzarte con una bicicleta sin frenos por una bajada. Eso lo puedes hacer cuando niño, pero cuando adulto no. Entonces esa hasta temeridad es sana para la vida y es necesaria para la vida. Y creo que en ese sentido este libro rinde un tributo más a la infancia salvaje. Manuel, cerramos esta entrevista con algunas recomendaciones, porque esto lo van a mirar muchos maestros. Alguna, desde tu experiencia, tú has hablado de cómo has promovido el libro literario en las comunidades, en los pueblos, en fin. Ahora, desde tu experiencia, ¿qué recomendaciones tú lanzarías a los profesores en ese trabajo de acercar la literatura a los niños y que creas que sean imprescindibles, que sean tan necesarias en el momento de acercarle un libro a los niños? Bueno, son muchos. El paraguas de recomendaciones podrían ser pocos en realidad, porque yo creo que, primero, pocos libros buenos, auténticos y vibrantes son necesarios en un camino del lector. Y hoy estamos frente a una avalancha de producción editorial. Entonces yo creo que un buen mediador debe tener la capacidad de escoger libros de calidad. Eso creo que es una buena recomendación, porque reconocer la calidad de un libro, que es un ejercicio de intuición, implica que tú también seas un lector selectivo. Y esa curaduría que tú haces en un mundo tan lleno de basura se agradece, porque con esos libros mágicos puedes ayudar a muchos lectores en sus experiencias significativas, porque se dice que la lectura debe ofrecerte experiencias significativas. Yo parto de que por lo menos el libro debe hacerte por lo menos cosquilla, hacerte brillar los ojos, debe estremecerte. Otro tema es utilizar tiempo de calidad. 5 minutos, 8 minutos, pero estoy aquí y en el ahora con mi hijo, con mi alumno, haciendo esa corta lectura, concentrado en ese momento, enfocado en ese momento. 3, la lectura yo creo que también tiene mucho de ritual, y los rituales son hermosos. El ritual de leer en voz alta, el ritual de leer antes de dormir, el ritual de leer acompañado. Entonces yo creo que si tú eres regular y tienes esos rituales y los sabes, vamos a decir, instalar en tu relación con el niño, también estás contribuyendo a una prolongación del amor por los libros. Otra recomendación que yo siento que es siempre válida es la lectura en voz alta. La lectura en voz alta, bien hecha, que te acaricia los oídos, un buen narrador, una buena lectura o un momento especial de lectura son vivificantes y necesarios para hacer que ese lector viva esa lectura como un momento especial. Podría decir muchas cosas, pero yo creo que a veces no hacen falta tantos malabarismos, sino leer con pasión, leer con amor, escoger un buen libro, tener una voz cálida, cosas que están en uno. Yo no tengo que hacer un posgrado de lectura en la Universidad de Oxford para acercar a mi hijo a un libro. Entonces, todos tenemos ese poder, todos deberíamos tener esa responsabilidad. No es una responsabilidad exclusiva de la escuela, no es una responsabilidad exclusiva del hogar, y todos deberíamos dedicarle ese tiempo para que ese futuro hombre
sea más completo y tengan más capacidad para maravillarse. Gracias, Manuel. Bueno, con esta pregunta cerramos la conversación de esta tarde-noche aquí en Tuxtepec, Oaxaca, y agradeciéndote tu presencia en este lugar en el que se han dado cita maestros que hemos llamado militantes de la lectura, y gracias por incorporar en nuestras reflexiones la relevancia del libro, y en particular el libro para los niños. Hace tanta falta que los docentes, los padres de familia y los dedicados al mundo de la cultura escrita profundicen más en este objeto llamado libro infantil. Muchas gracias. Aquí hemos llegado con Manuel Canal Díaz para que deguste lo más extraordinario de nuestra cultura, la gastronomía de la región. Y estamos con quienes son las autoras de este lugar, y con ellas vamos a conversar sobre este hermosísimo sitio. Victoria, háblenos un poco de la fundación de este lugar. ¿Cómo se les ocurrió hacer un restaurante como este? Bueno, mi esposo tenía como 12 años de fallecido, y pues la verdad quedamos muy lastimadas y muy, pues lo extrañábamos mucho, ¿no? Pero este lugar, mi hija se le ocurrió pues hacer ese hermoso lugar que aquí se le llamó ella y yo, Quinta La Victoria. Y aquí la gastronomía es muy rica, porque es una gastronomía de la región oaxaqueña. Aquí tenemos pues parrilladas, mariscos, mojarras, de todo lo que el cliente quiera, absolutamente. Muchas gracias. Gracias, doña Victoria. ¿Dónde se localiza concretamente Quinta La Victoria? Estamos a 15 minutos del centro de Tuxtepec, relativamente muy cerca. Estamos en carretera federal Ojitlán, Jalapa de Díaz, frente a la entrada de Las Palmas. Aquí nos podrá encontrar de lunes a domingo, de 11 de la mañana a 7 de la noche. Es el horario que el servicio que tenemos. De verdad fue un gusto, un placer haberlos recibido. Estoy escuchando que la mayoría son maestros. Muy orgullosa de un padre también maestro, 40 años de servicio. Y pues aquí los esperamos cuando gusten. Tenemos carnes, mariscos, parrilladas, mariscadas, las mojarras que son representativas de la cuenca, pues las tenemos en todas las variedades que ustedes puedan degustar. ¿Algo más? Pues que estamos bien contentas de haberlos recibido, haber estado pues un poquito con lo que me platicó del escritor que nos acompañó el día de hoy. Entonces, pues qué les puedo decir, bien bendecidas por tenerlos aquí. Qué bueno que les gustó la gastronomía, el lugar. Es algo de lo que nosotros estamos rescatando, lo que es la naturaleza, el aire libre, la comida campirana. Y pues ahora sí que los esperamos con mucho gusto. Quien guste, aquí estamos. Bueno, pues muchísimas gracias por darnos hospitalidad esta tarde. Fuimos muy felices un gusto haberlos recibido. Estando con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Quiero la poesía de una flor campesina, de una mujer dormida, de un pájaro volando. La quiero ver creciendo de la mano de mi pueblo, llegando ahora mismo a todos los oídos. Que el mundo entero sepa que hay poetas que cantan a su tierra herida, a su casa desolada.